Sin embargo, como bien sabéis, nuestros renacentistas no solamente se caracterizaron por este amor al pasado, por esta adoración de las antiguas autoridades, fueran ellas las Sagradas Escrituras, Hermes Trismegisto o los maravillosos poemas de Virgilio, sino que los renacentistas también miraron al futuro. Es decir, al mismo tiempo en el que se estaba recuperando el pasado antiguo, la mitología clásica, el pasado grecolatino, todas estas fuentes babilónicas, egipcias que hemos visto, en el mismo Renacimiento se estaba produciendo la revolución científica. Es decir, el ser humano estaba avanzando hacia una nueva forma de entender el mundo, hacia una forma en la que lo importante no era la mirada atrás, hacia las antiguas autoridades, sino los conceptos de innovación y novedad. Por primera vez en el Renacimiento, el ser humano empieza a confiar en sus propias fuerzas, en sus sentidos y en su razón para ir más allá de lo descubierto en la antigüedad y poder crear nuevos conocimientos, hallar nuevas verdades desconocidas hasta entonces. Así, durante el Renacimiento, el ser humano no solamente engrosó sensiblemente su catálogo de supersticiones y además a las antiguas religiones se unieron numerosas nuevas variantes, como hemos visto, sino que también en este periodo empezaron a emerger y a desarrollarse ideas como la de progreso, innovación, ruptura de los antiguos límites, novedad. Por primera vez, el concepto de lo nuevo empieza a tener una lectura positiva y preponderante en Europa. La noción de nuevo, que en periodos anteriores, como la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo al comienzo, era visto como algo despreciable, lo veremos en detalle a lo largo del curso, empieza a ocupar un lugar predominante en el pensamiento europeo. Lo nuevo, poco a poco, empieza a ser considerado como intrínsecamente mejor. ¿Os suena de algo? Por supuesto. Con el nacimiento de la nueva ciencia empezarán a desarrollarse en el Renacimiento numerosas ideas que también encontramos en nuestros días. Lo nuevo como increíblemente bueno, óptimo y preferible a las antiguas visiones. Pero antes de adentrarnos en la revolución científica, simplemente quiero que recordemos todas las formas de religiosidad y también de superstición que hemos visto hasta ahora, porque es imposible entender la revolución científica sin este marco cultural en el que se desarrolló. Todas las cosas se estaban dando a la vez. Para los nuevos científicos era el mismo mundo, para ellos era la misma cosa. Newton, al mismo tiempo que desarrollaba el cálculo infinitesimal, leía con fervor los textos herméticos. Galileo estaba profundamente influenciado por el neoplatonismo y Kepler, como tuvimos oportunidad de ver en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna, consideraba que su investigación matemática de la realidad, geométrico-matemática de la realidad, era un descubrimiento de las huellas que el dios arquitecto había dejado en su construcción de la esfera de la realidad, de la naturaleza. Así que es absolutamente imposible iniciar el estudio de la revolución científica sin entender este marco en el que bullieron las nuevas ideas. ¿Qué tenemos, por tanto? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Cuáles eran los diferentes sistemas de pensamiento y mentalidades que confluían generando de algún modo el clima en el que se iba a desarrollar la revolución científica? Por supuesto, en toda la primera parte del curso hemos hablado del cristianismo católico, que renqueante a pesar de los golpes que había recibido hasta entonces, seguía vivo y seguía imponiendo muchas de sus ideas. En segundo lugar, por supuesto, tenemos los cristianismos reformados, y digo los porque, como vimos en detalle, el ideal de Lutero de generar una única iglesia reformada fue imposible. La interpretación libre de los textos dio a un grandísimo número de interpretaciones reformadas del cristianismo, los luteranos, los anglicanos, los hugonotes, los calvinistas, digamos, numerosas formas de entender y de interpretar la Biblia. Por supuesto, a todas estas influencias se unían también el influjo del gran acervo grecolatino que estaba siendo traducido y asimilado por los renacentistas. No hay obra literaria, artística, plástica, no escultura o retrato que no refleje de alguna forma la adoración de los renacentistas por el pensamiento de los griegos y de los romanos. A toda esta enorme influencia de ideas también se une la religión hebrea. Por supuesto, el mundo hebreo y la cultura hebrea estaba en el seno de la Europa latina. No habían desaparecido, sino que los pensamientos típicamente judíos también permeaban gran parte de la mentalidad.
Al mismo tiempo, no debemos olvidar, estaba la cultura, la civilización islámica, que de alguna forma penetraba en el imaginario social por dos vías diferentes. En primer lugar, los musulmanes presionaban las fronteras del este, y siempre que hay frontera hay contagio. Pero al mismo tiempo, los textos de los islámicos, de los pensadores y filósofos, médicos, científicos musulmanes, estaban siendo leídos por los cristianos latinos en sus propias universidades. Importantísimos para el desarrollo, por ejemplo, de la medicina fueron autores musulmanes como Avicena, y para la filosofía Averroes, el gran comentador de la física aristotélica. Pero si esto fuera poco y no nos bastara con el cristianismo católico, el cristianismo reformado, el influjo grecolatino, la presencia de las ideas procedentes de la religión hebrea y de la religión musulmana, al mismo tiempo que, como acabamos de ver, el influjo de los oráculos caldeos, los himnos órficos y los textos de Hermes Trismegisto, durante el Renacimiento surgieron también, sorpresa, también nuevas religiones. Lo veremos con Giordano Bruno. Fijaros qué mezcla de influjos y de ideas en el nacimiento, en la raíz misma de la revolución científica. Los nuevos pensadores no eran en absoluto ajenos a todas estas ideas y no comprenderíamos para nada el trabajo de Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, Giordano Bruno si no tenemos en cuenta toda esta riqueza de pensamiento. Vamos a profundizar un poco más en ello. Como os decía, el Renacimiento, junto a esta mirada al pasado, es también una mirada al futuro. No vamos a decir mucho acerca de la revolución científica en astronomía porque le dedicamos un curso completo, nuestro curso Los Padres de la Ciencia Moderna, en el cual analizamos en profundidad las propuestas de Francis Bacon, Copérnico, Kepler y Newton. Sin embargo, la revolución científica, si bien ciertamente nació desde la astronomía, desde esta ciencia, es decir, mediante el estudio de los bellos movimientos de los astros en los cielos, no se limitó a la revolución en física y astronomía, sino que invadió muchas otras áreas bellísimas y menos conocidas que vamos a estudiar a continuación. Áreas, por ejemplo, como la historia natural y la medicina. Vamos a empezar con la última de ellas. En el año 1543, el mismo año en el que vio la luz el De Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolás Copérnico, se publicó otra obra importantísima para el desarrollo de una nueva mirada científica sobre la medicina, el De Humani Corporis Fabrica de Andrea Vesalio. Esta obra no solamente es una de las más importantes para este nuevo desarrollo de la medicina, para esta nueva perspectiva, sino que, como veremos, es también una de las obras más bellas publicadas en el Renacimiento. Decorada con más de 300 ilustraciones, acompañó la nueva ciencia con un nuevo arte deslumbrante para todos. En esta obra lo que vamos a encontrar es la defensa por parte de Andrea Vesalio de la necesidad de dejar atrás por fin las antiguas autoridades. Hasta entonces, hasta el momento en el que fue publicada esta revolucionaria obra, este libro tan importante para el desarrollo científico de Europa, todo lo que habían dicho los grandes médicos antiguos, fundamentalmente Hipócrates, Galeno y Avicena, el médico árabe, era algo que tenía que ser tomado completamente a pies juntillas. Los nuevos pensadores no podían añadir nada, toda la verdad, todo lo importante ya había sido dicho por los antiguos. La verdad estaba en el pasado. Sin embargo, Andrea Vesalio consideró que para avanzar, fijaros, aparece ya la idea de progreso, es necesario, atentos, corregir las afirmaciones de los antiguos médicos, una idea absolutamente revolucionaria. ¿Y cómo se puede corregir? Empezando a estudiar directamente los cuerpos, es decir, mediante observaciones directas y empíricas, abriendo el cuerpo humano y empezando a mirar directamente dentro de él. Fijaros, un rasgo absolutamente típico del nuevo método científico. Así que las antiguas autoridades van desapareciendo, van perdiendo lentamente su autoridad. Ya vale de estudiar el cuerpo humano solamente en los textos de Galeno e Hipócrates. Ahora es necesario abrirlo, empezar a diseccionarlo y hallar la verdad en la observación directa. Vimos con Boccaccio como una de las primeras quejas que él planteaba en su texto, en el cual se relataba los estragos de la peste, si os acordáis, era el hecho de que no había ningún conocimiento ni ningún tipo de previsión humana que nos permitiera detener esta enfermedad.
Así que Vesalio en su libro nos va a decir que si queremos terminar con esto, si queremos dejar de ser víctimas, constantemente víctimas de la naturaleza, es necesario empezar a remangarse y hacer medicina de otra forma. A muchos os sonará la idea de que durante la Edad Media y el Renacimiento estaba completamente prohibido diseccionar cuerpos y que nadie podía hacerlo. Bueno, este es otro tópico que en nuestro curso tenemos que eliminar, un tópico salido de los libros y las series de televisión. Efectivamente, Andrea Vesalio solicitó permisos a la Iglesia para poder diseccionar estos cuerpos y la Iglesia se los concedió sin ningún problema. Evidentemente, también los papas y la jerarquía eclesiástica tenían muchísimo miedo a la enfermedad y querían de alguna forma arreglar sus problemas de salud. Sin embargo, le pusieron una sola condición, al menos al principio, que realizara sus disecciones nada más y nada menos que en el interior de las iglesias. ¿Por qué? Evidentemente se iba a profanar el cuerpo de los difuntos y querían que estos estuvieran al menos rodeados por un lugar sagrado, pero no había ningún problema, había que avanzar y ellos lo comprendieron enseguida. De hecho, al principio estas disecciones se realizaron en las iglesias y posteriormente Vesalio empezó a realizar sus investigaciones en los bellísimos teatros anatómicos. Fijaros en esta imagen, os traigo el Teatro Anatómico de Bolonia. Si os fijáis, hay una mesa central en la cual estaba dispuesto el cuerpo y unas gradas en las cuales estaban situados los alumnos que tenían que mirar directamente al cuerpo, algo completamente innovador. Hasta entonces, durante la Edad Media, simplemente se leían textos. Y si en el texto se decía algo que no concordaba con el cuerpo, quien tenía razón era el texto y no el cuerpo. Fijaros la inmensa innovación de Vesalio. De hecho, si nos fijamos durante un momento en la portada de este libro, en la portada del De Humani Corporis Fabrica, vamos a ver claramente las intenciones de Andrea Vesalio. Fijaros, ¿qué ocupa el centro de la escena? El centro de la escena está ocupado por una persona, por un cadáver que está siendo diseccionado, algo absolutamente increíble hasta entonces. Y en el centro, junto al cadáver, se encuentra Vesalio, orgulloso, estirado, arremangado, mostrando a los demás el interior del cuerpo humano. Y si os fijáis bien, ¿quiénes le rodean? Todas las personas que le rodean son los antiguos médicos, los antiguos sabios, desde los griegos, pasando por los árabes, los romanos, hasta la actualidad. ¿Y todos ellos qué hacen? Miran directamente al cuerpo. Por primera vez empiezan a utilizar directamente sus sentidos para conocer la naturaleza. No basta las antiguas sabidurías, tenemos que buscar el conocimiento por nosotros mismos, usando nuestras únicas herramientas humanas, los sentidos y la razón. Vayamos ahora a la lectura del texto de Vesalio que he seleccionado para vosotros. Vamos a ver cómo este texto condensa muchísimas de las ideas que típicamente nosotros relacionamos con la revolución científica. Es un texto extraído del De Humani Corporis Fabrica, en concreto precisamente os lo he extraído del proemio, es decir, de la introducción que antecede a la obra y en la cual Vesalio explica sus intenciones y los ideales que le movieron a la redacción y a la creación de esta nueva visión de la disciplina médica. Así nos dice Vesalio al comienzo de su importantísimo libro. Iniciaré mi discurso sobre la ciencia que es sin duda preeminente para la salud humana, la medicina. Fijaros cómo Vesalio comienza su texto definiendo la medicina como una ciencia, es decir, como una actividad que busca la verdad mediante un método experimental específico y determinado. Es decir, los asuntos de la salud humana, a partir de la gran obra de Vesalio, ya no tendrán que ver con rituales religiosos, espirituales o diversas actividades mágicas, sino con una ciencia determinada que aplica este método. Por tanto, ya no estamos en ese ámbito de la ira justa de Dios que hemos visto al comienzo del curso, sino que estamos evolucionando hacia una nueva forma de entender la ciencia como actividad experimental, como ciencia. Al mismo tiempo, fijaros que Vesalio está diciendo que esta ciencia, la medicina, es preeminente ¿para qué?
para la salud humana. Aquí aparece también un ideal típicamente moderno, que es el de ver a la ciencia como una actividad que tiene como objetivo fundamental ayudar a la vida del hombre aquí y ahora, es decir, ayudar a nuestra vida terrenal, a la salud de nuestro cuerpo físico. La ciencia no está orientada para salvar nuestra alma en el más allá, sino el aquí y el ahora. Fijaros como un cambio de mentalidad frente a la visión medieval del ser humano, que estaba destinado, como lo hemos visto, al sufrimiento y a la culpa, y en fin, si te caía una enfermedad, básicamente te fastidiabas, y ahora de alguna forma en la modernidad el ser humano se rebela contra ello, ¿no? No tenemos por qué soportar estos castigos. Con nuestras ciencias podemos remediar incluso las enfermedades. Y continúa Vesalio. Aunque sea claramente la más beneficiosa, necesaria, ardua y laboriosa de todas las que el ingenio humano ha descubierto, fijaros cómo Vesalio está colocando a la medicina por encima de todas las ciencias, ¿no? Es la más beneficiosa, la más necesaria, sin duda, necesaria, ardua y laboriosa. Pero es importante lo que dice a continuación, descubierta por el ingenio humano, es decir, el conocimiento que, digamos, concentran los estudios médicos no es un conocimiento revelado, no es un conocimiento entregado por una divinidad, como pueden ser los textos sagrados, ¿verdad? La Biblia, la Torá, el Corán eran conocimientos revelados por los dioses. En cambio, este es un conocimiento surgido del esfuerzo y del trabajo humano, ¿de acuerdo? De alguna forma, con esta actividad nos podemos sentir orgullosos, porque es una ciencia, una disciplina propiamente humana. Aquí se ve claramente el optimismo antropológico que caracteriza la obra de Vesalio y la obra de los grandes científicos modernos y renacentistas. Así nos dice Vesalio. Aunque sea claramente la más beneficiosa, necesaria, ardua y laboriosa de todas las que el ingenio humano ha descubierto, no podría acontecerle nada más perjudicial que, en algún momento, y sobre todo después de la invasión de los godos y del reinado de Al-Mansur en Persia, bajo el cual florecían los árabes, que aún convivían con nosotros y con los griegos, la medicina comenzara a desmembrarse, hasta el punto de que su principal instrumento, la aplicación de la mano para curar, fue tan despreciado que prácticamente se vio encomendado a los plebeyos y a personas nada instruidas. Fijaros cuántas ideas importantes, cuántas ideas muy interesantes en este pequeño párrafo. En primer lugar, nos dice Vesalio que la medicina como ciencia ha sufrido algún tipo de degeneración, algún tipo de pérdida que él denomina desmembramiento. ¿A partir de cuándo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo se produjo este desmembramiento? Vesalio lo relaciona directamente con lo que él denomina la invasión de los godos, es decir, las invasiones bárbaras del norte, de los pueblos del norte no romanizadas, que se produjeron en los siglos de hierro, siglo VI, V, VII de nuestra era, y que lo que hicieron fue directamente arrasar con los restos de la civilización greco-latina que todavía quedaba en Europa. Así que, digamos, estos pueblos lo que hicieron fue provocaron un retroceso absoluto en el desarrollo de las antiguas ciencias que habían florecido entre los griegos y los romanos, dando lugar a un estancamiento absoluto en el desarrollo de la medicina. En este periodo, además, se produjo, nos dice Vesalio, digamos, la caída de todos los aportes producidos por los árabes. Fijaros, el final del reinado de Al-Mansur, uno de los principales califas árabes que promulgaron el conocimiento y la difusión de las medicinas, de las artes, de las ciencias, ¿no? Estas ciencias que florecían con los árabes, que aún convivían con nosotros, fueron absolutamente arrasadas por estas invasiones bárbaras, dando lugar a la época de mayor oscuridad medieval, los siglos de hierro. Observemos, por tanto, cómo Vesalio reconoce a los médicos árabes como importantísimos pensadores que aportaron a la medicina numerosos desarrollos interesantes. De hecho, es importante que tengáis en cuenta que uno de los autores de los que ya hemos hablado, Avicena, autor del Canon de Medicina, este libro fue estudiado en las universidades europeas latinas, atentos, entre el siglo XII y el siglo XVII. Así que las aportaciones árabes fueron capitales para el desarrollo
de la medicina occidental. Pero lo más importante que nos dice Vesalio es que este desmembramiento o caída de la medicina se produjo porque se dio el abandono del uso de la mano. Fijaros, la importancia de la empiria, de la experimentación, de la observación directa, que formará parte del núcleo de la ciencia moderna, aparece ya aquí, en la introducción del libro de Vesalio. Y sigue nuestro autor. Pero especialmente tras la devastación de los godos, cuando todas las ciencias que antes florecían felizmente y se practicaban como era debido abocaron a la ruina, los médicos más destacados, primero en Italia, a imitación de los antiguos romanos, desdeñaron la actuación manual y comenzaron a delegar en los criados lo que se realiza con la mano sobre los pacientes y a estar presentes ante ellos solo a modo de arquitectos. Fijaros, la pérdida de la tradición cultural que entroncaba con los antiguos médicos árabes, con los antiguos médicos romanos, griegos, incluso con los egipcios, se pierde debido a estos siglos de hierro medievales, y lo que se produce fue que un efecto completamente pernicioso para la medicina, según Vesalio, y es que los médicos dejaron de intervenir en la medicina con sus manos y empezaron a actuar como los arquitectos. ¿Cómo actúan los arquitectos? Lo sabemos bien, los arquitectos tienen sus peones, los obreros, ¿y qué hace un arquitecto? Pues le dice al obrero, pon ese ladrillo ahí, pon ese cemento allí, pero él realmente no toca, no interviene directamente en la construcción de la obra, no se mancha las manos, digamos. Así Vesalio nos va a decir en este texto importantísimo que el médico ya no es un arquitecto, el médico no puede actuar como un puro teórico. Sigamos con la lectura. Y sigue Vesalio. Después, como poco a poco los demás fueron despreciando también la verdadera medicina por los cometidos desagradables de su ejercicio, efectivamente ser médico implica llevar a cabo tareas desagradables, ¿no? Es una actividad bastante fuerte que requiere entereza y, digamos, estar dispuesto a realizar actividades que no cualquiera podría soportar. Así que, como los demás fueron despreciando también la verdadera medicina por los contenidos desagradables de su ejercicio, pero sin renunciar entre tanto al provecho económico ni a los honores, se mostraron claramente indignos de los médicos antiguos, al encomendar el modo de cocinar y aún más la completa elaboración de la dieta a los cuidadores de los enfermos, la fabricación de los medicamentos a los boticarios y la actuación manual a los barberos. Aquí está la idea que todos hemos oído en algún momento de que durante la Edad Media eran los barberos los que sacaban las muelas de los pacientes e incluso hacían trepanaciones del cráneo para liberar la presión intracraneal en un tipo de prácticas médicas bastante populares desde tiempos muy antiguos. Menos mal que ahora ya no lo hacemos. Efectivamente, nos dice Vesalio, tal es la degradación de la medicina, de esta gente bastante vaga que solamente quería llevarse el mérito de ser médicos pero no actuar de ninguna forma, que las actividades manuales como la operación, los cortes, la extracción de dientes, por ejemplo, no la realizaban los médicos, sino los barberos. Por otro lado, también es interesante que veáis cómo la elaboración de la dieta, es decir, los cuidados de los enfermos, solamente los llevaban a cabo los enfermeros, de alguna forma, los cuidadores. Los médicos tampoco los tocaban de ninguna forma. Y finalmente, la creación de los medicamentos, la farmacopea, estaba en manos de los boticarios, sin que los médicos de alguna forma se implicaran para nada en las actividades empíricas, directas, de relación con los cuerpos y de curación de las enfermedades. Andrea Vesalio, con su revolución en medicina, cambiará esta idea para siempre. Vamos a ver a continuación las críticas que va a lanzar Vesalio contra las antiguas autoridades, contra este modo de obrar completamente teórico, alejado de la interacción práctica y física con los cuerpos y centrado exclusivamente en la lectura de los textos. Vesalio pasa ahora a criticar a los antiguos médicos griegos, latinos y sobre todo a su lectura como puras autoridades. Fijaros, va a por Galeno, la gran autoridad. Y nos dice Vesalio,
Así, los que confiaron obstinadamente en no sé qué calidad de los textos del principal de estos, Galeno, fijaros, lo que hacían los médicos, hasta la obra de Vesalio, era no mirar para nada los cuerpos, no tocarlos y simplemente confiar en unos textos. Había una adoración absoluta por los textos, por los libros antiguos, sobre todo por los textos de Galeno, ese famosísimo médico romano del que seguramente habéis oído hablar todos, que era considerado hasta el momento como una autoridad prácticamente sagrada, prácticamente como si fuera la Biblia. Así que nos dice Vesalio que todos los médicos confiaron obstinadamente en no sé qué calidad de los escritos del principal de estos, Galeno, y debido a la desidia de los demás para la disección, redujeron de forma ignominiosa los escritos de Galeno a resúmenes tan empobrecedores, no separándose de él ni en el grosor de una uña, que no se podría llegar a comprender su significado a partir de ellos. Es decir, los médicos medievales y del comienzo del Renacimiento se convirtieron en meros comentadores de Galeno, en meros repetidores de resúmenes simples de sus ideas. Esos no solamente se dedicaban simplemente a leer a Galeno, sino que lo resumían, lo banalizaban, lo hacían cada vez más sencillo y con menos sentido. Y sigue Vesalio. Por cierto, en la introducción de sus propios libros añaden textos totalmente conformados a partir de las enseñanzas de Galeno, y así todo lo suyo sería de Galeno, y por tanto subordinado a él, de forma que, si alguien lo considerara refutable, juzgaría que al mismo tiempo sería menospreciar por ello a Galeno. Fijaros que listos completamente. Como no estudiaban los cuerpos ni hacían ningún tipo de disecciones, solo leían y escribían libros en los que repetían y repetían las ideas de Galeno, lo que hacían los médicos antiguos era redactar sus propios libros que conformaban lo que hoy en día llamamos refrito. Literalmente, como no había investigación, como no había aporte, simplemente copiaban constantemente la obra de Galeno y la cambiaban con sus propias palabras. Estos refritos, que también encontramos hoy en día en muchísimas ciencias, pues también los llevaban a cabo también en el Renacimiento, ¿no? Y hacían todavía una trampa aún mejor, nos dice Vesalio, cuando redactaban los libros. En la introducción decían que todo el libro estaba hecho con conformidad a las teorías de Galeno. Como Galeno era una autoridad absoluta, cualquiera que se atreviera a criticar el libro estaba criticando a la máxima autoridad. Así que de esta forma no solamente eran vagos, sino tramposos, porque se protegían de las críticas, digamos, escudándose en las viejas autoridades. Vais a ver que la esencia de la modernidad consiste precisamente en que todas estas actitudes van a desaparecer, ya no van a ser válidas ni operativas. Y Vesalio golpea fuerte y critica fuerte estas actitudes. Y nos dice: y tanto se confiaba en él que nunca se podría imaginar que algún médico hubiera descubierto jamás el más ligero error en los volúmenes anatómicos de Galeno, y mucho menos todavía que pudiera encontrarse. Es decir, tan ciega era la confianza en Galeno y tan vagos eran que ni siquiera querían tocar los cuerpos, que se consideraba que no había jamás ni un solo error en sus textos, como si fueran textos perfectos. Lo que os decía antes, las autoridades, fueran paganas o no religiosas, estaban de alguna forma cubiertas por un aura el cual hacía que fuera inviolable, incuestionable, que no pudiera haber ningún tipo de crítica. Gracias a los procesos que ya hemos visto en la primera parte del curso, todo esto desaparece. ¿Cómo que no hay ni un solo error? Galeno es un pensador más, un médico más. Empieza la era de la crítica. Así nos dice, ¿no? Y por tanto se confiaba en él, que nunca se podía imaginar que algún médico hubiera descubierto jamás el más ligero error en los volúmenes anatómicos de Galeno, y mucho menos todavía que pudieran encontrarse. Aun cuando nos conste, dice Vesalio, desde el renacido arte de la disección y desde la lectura diligente de los libros, desde la lectura crítica y atenta, así como en muchos lugares de los mismos aceptablemente corregidos, que Galeno, atentos, nunca diseccionó específicamente
el propio cuerpo humano. ¡Ah! Sorpresa, la gran autoridad en medicina, Galeno, nunca diseccionó un cuerpo humano. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo nos podemos fiar de un libro que no se basa en la observación empírica? ¿Veis la revolución científica? ¿Veis la nueva ciencia moderna apareciendo claramente en los textos de Vesalio? De hecho, inducido a error por sus monos, aunque se le encontraron 2 cadáveres humanos secos, frecuentemente refutó sin razón a los médicos antiguos entrenados en disecciones humanas. Parece que Galeno solo usó monos para llevar a cabo sus estudios, mientras que los médicos antiguos, en este caso se refiere a los griegos y también a los egipcios, sí hacían disecciones humanas. Y ellos sí que establecieron sus teorías mediante la observación directa que es necesario recuperar en el Renacimiento. Y concluye finalmente nuestro Vesalio su texto. Es más, observarás acerca de Galeno muchas cosas que comprendió de forma equivocada. Fijaros qué importante. Está diciendo que una autoridad respetada durante siglos en Europa, está equivocada. Esto es un cambio de perspectiva completamente radical, nuevo, que hablará de la nueva ciencia, en la cual no se adora la verdad ni las autoridades, sino que todo es una crítica dinámica, una revisión constante de las teorías. Así que incluso Galeno hubo muchas cosas que comprendió de forma equivocada trabajando sobre los monos. De modo que, siendo sorprendente en especial, silenciaré el hecho, lo silenciaré y enseguida nos lo cuenta, de que Galeno no reconociera entre las complejas e infinitas desigualdades que existen entre los órganos del cuerpo humano y del mono, tan solo las diferencias en los dedos y en la flexión de la rodilla. Aquí está Vesalio haciendo una pequeña anatomía comparada entre los cuerpos del mono y del ser humano, dando paso a la nueva visión científica de la medicina. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.